Hola a todos. Hoy vamos a abordar un tema de muchísima importancia para nuestra salud física y espiritual. El primer propósito que debe realizar todo estudiante gnóstico es recobrar o conseguir la mejor salud posible, y en esto juega un papel fundamental lo que comemos, nuestra alimentación consciente. Por lo tanto, hoy vamos a tratar diferentes aspectos de la alimentación desde el punto de vista, se puede decir, más conocido, como es los alimentos que provienen de la naturaleza a nuestra mesa, y lo que ingerimos, ya sea procesado o totalmente esto vivo. Como decía un amigo mío, que el mejor alimento es aquel que de la mata a la boca nadie lo toca. Por consiguiente, pues siguiendo este consejo, la mejor alimentación es en la que el alimento se parece más al original. Todos los procesos químicos que alteran completamente a, al alimento, por ejemplo, un chope de pavo, nada tiene que ver con el pavo, pero ya un muslo, una pechuga o parte de su organismo o un filete, pues ya es más próximo. En medida en que el alimento se desvirtúa más, va perdiendo el Shakti potencial, o sea, su energía vital. Bien, también vamos a ver cómo nos alimentamos también de influencias cósmicas a través de las constelaciones, a través del sistema solar, de la influencia planetaria en diferentes momentos, por la posición en que se encuentra la Tierra en relación al Sol, a la Luna, a diferentes planetas, pues de esa manera también esa influencia, esa energía que fluye y que impregna todo lo vivo que hay en el planeta, pues mejoran o hacen que ese alimento esté en unas condiciones superior a las que podríamos, pues, presentar si no se tomaran en cuenta todos estos aspectos. Bien, entonces vamos pues a entrar en el tema, y hoy queremos pues hacer comprender de todos nosotros que somos lo que comemos. Y realmente nosotros tenemos tres estómagos. Tenemos el cerebro o cerebro racional o pensante, tenemos el cerebro entérico o emocional, y también tenemos otro auxiliar extraordinario en digerir las impresiones y las emociones, que es el corazón. Porque el corazón es la frontera, o sea, primero llegan las cosas al corazón y luego al córtex cerebral, que es donde nosotros nos hacemos conscientes de las cosas. Pero el corazón en forma anticipada percibe esta serie de impresiones e inclusive circunstancias. Por eso aquellas personas que tienen desarrollado el chakra del corazón son más sensibles, más empáticas y más intuitivas. Vamos a ver que la vida proviene del espacio exterior, del espacio infinito. O sea, la vida es extraterrestre, porque nuestro planeta Tierra, con todos los años que tiene, pero hubo un momento en que el lugar que hoy ocupamos no existía. Pero en el momento en que un cosmocrator se localiza en un punto del espacio y comienza a acumular materia, se va haciendo más denso, más grande, ampliando su campo magnético, y se van adheriendo a él por diferentes motivos, desde asteroides a cualquier cuerpo, han ido impactando y han ido dándole esta forma tan extraordinaria. Inclusive el agua de la cual disfrutamos nosotros en el planeta, toda es extraterrestre. Vendría en forma de hielo o de gases, con todos los cometas que han colisionado con este cuerpo que es el planeta Tierra, y le han dado esa forma tan maravillosa, y sobre todo con un equilibrio tan extraordinario, porque el porcentaje
de materia y de agua en el planeta es muy equivalente a la que tenemos nosotros como seres humanos, como seres orgánicos. La proporción de un 70% de agua y lo demás es materia, ¿no? Constituyendo pues los sólidos del cuerpo. Este prana es la vida. Y la vida fluye en todas partes y florece donde hay condiciones para ello, donde se crean las condiciones. Y también hay un esfuerzo inmenso de miles y millones de microorganismos que fueron los que fueron transformando la estructura del planeta y que se desarrollaron inicialmente en la forma gaseosa, luego pasaron a ser parte de aquel planeta que prácticamente era agua y luego también han hecho parte de todo ese desarrollo vital del fondo de los mares, han emergido a la superficie y se han ido transformando, digamos, ocupando y generando todo lo que es aquello, lo vegetal que tenemos en el planeta, ¿no? Que son las plantas, los bosques, etcétera. También en todas las rocas existen miles de millones de microorganismos, de microbios, de vida pequeña que lo ha movido. La cianobacteria, desde la más conocida, está la espirulina, por ejemplo, que la consumimos y que logra capturar carbono y generar oxígeno. Y también miles de millones de microorganismos que están en el suelo transformándolo y sobre todo preparando los minerales, haciéndolos, quelatándolos para que sean absorbidos por las plantas. Y lo mismo sucede en nosotros, en nuestra digestión también. Pues esta vida, la vida visible se sostiene en una inmensa, infinita vida invisible. Las bacterias, como todos sabemos, soportan la exposición al espacio exterior y a los rayos cósmicos sin que se les afecte, como ha sucedido recientemente al descubrir que algunas bacterias que iban en las herramientas y materiales que usaron en la Luna, al volver a la Tierra, pues han revivido, han salido de su letargo y han seguido funcionando normalmente. Entonces existe una teoría que se llama la panspermia de Arrhenius, que nosotros los gnósticos pues vemos como la más posible de cómo la vida llegó, surgió y se ha desarrollado en nuestro planeta. El prana, que es la vida que fluye en todas las cosas, se desdobla en el akas. El akas, pues en sí ese es el sonido, es esa vibración del universo que fue presentido por Pitágoras cuando habló la música de las esferas, porque cada planeta tiene su nota síntesis que se reúne con la nota síntesis de los demás cuerpos celestes o aglomeraciones de planetas, estrellas y todo que constituyen lo que conocemos como las galaxias. Ese Akas se desdobla en la vida ya del planeta en el éter, y ese éter que incluso algunas personas lo identifican como esa forma azulosa, azulada de la atmósfera, se desdobla en los tadwas. Y estos tadwas, que son vibraciones del éter, constituyen los 4 elementos conocidos. Y un quinto elemento que también se le denomina el éter, que hace referencia a la energía que da el calor, el movimiento en la existencia y que si lo expandiéramos en su significado correspondería a lo que se conoce como el dador de vida, el espíritu universal de vida, que correspondería al Hijo o lo que conocemos nosotros al Cristo. Bien, entonces estos tadwas se condensan y dan origen a todo. Y ese todo, pues es en nuestro querido planeta Tierra. Entonces, estos 4 elementos, que según Pitágoras en su exposición de la Tetractis, dice que los 4 elementos es cuando aparece el tiempo, aunque los tiempos astronómicos son inconmensurables, pero hay un fin y un comienzo de todo. Pero también allí el espíritu fecunda la materia.
los 4 elementos tienen una energía consciente que los hace mantenerse, desarrollarse, integrarse, asociarse y disociarse para cualquier propósito. El equilibrio de estos elementos hace que en todos nosotros surja y se mantenga la vida. Y la armonía de estos elementos generan el éter, que es la propia vida. Esto lo denominamos el círculo virtuoso de la vida. La vida no tiene desperdicio, la vida no tiene desecho. Y todas las formas de vida que impregna la vida universal, como son todos los seres que nos acompañan en este camino de la vida, pues tienen un propósito. No hay nada desechable en el planeta. Todos los elementos que constituyen químicamente la Tierra, geológicamente, tienen un propósito y un valor que tiene que ver con la Tierra, pero sobre todo tiene que ver con nosotros. Nuestra vida está asociada al destino del planeta Tierra. No podemos vivir a espaldas de la naturaleza y la alimentación tiene que ser fundamental. Nosotros los gnósticos proponemos un cambio social partiendo de la alimentación, de la forma ecológica y sostenible que nos alimentemos nosotros, va a depender el futuro y la estabilidad de la vida, tanto nuestra como la vida en general ya del macrocosmos, que sería nuestro eh, planeta. Entonces, nosotros no nos podemos entender, hay algo holístico en todo esto, una integración y un desarrollo. Y nosotros somos parte del planeta y el planeta pues es parte de nosotros. Y en el fenómeno holístico, ninguna de las partes es superior al todo. Entonces, nuestra alianza y la fortaleza nuestra está en la integración que tengamos con el planeta, con los 4 elementos, los cuales tienen que estar presentes en nuestra alimentación. Tenemos que alimentarnos del aire, del prana, a través de ejercicios respiratorios. Tenemos que alimentarnos de los productos del agua, de la tierra, y también aquellos que son energetizantes, aquellos alimentos que están llenos de energía y de fuerza. Existe otra forma de alimentarnos, otra forma en que la vida penetra en nosotros y es a través de los chakras. Y los 7 chakras principales de nuestro organismo están asociados a las 7 glándulas endocrinas fundamentales en nosotros y que mantienen el ritmo, el orden y el control de nuestro organismo físico y también de aspectos psicológicos. Estas serían la pineal, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el timo, las cápsulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos, el vaso, etc. Estos manejan energía que proviene de nuestros alimentos físicos, pero también energías sutiles. Por eso las prácticas fisioesotéricas son un alimento para la persona, un mejoramiento físico y una terapéutica para mantenernos sanos, para mantenernos en condiciones para que nuestro cuerpo nos responda en las exigencias de nuestra obra espiritual. En fin, que no se nos olvide este aspecto de que somos lo que comemos y como vemos, la alimentación proviene de diferentes fuentes. Una es la cósmica, que es a través de las constelaciones, tanto en el momento preciso en que pasamos cerca de ellas, como también en toda la vegetación y todo lo que se produce. Entonces hay plantas que se deben coger en los 12 espacios que dividimos el año y que están influidos de un signo zodiacal. Ese signo zodiacal pues está asociado a una parte del cuerpo. Por ejemplo, Aries a la cabeza, entonces durante el periodo de Aries se cogerán las plantas y se harán los preparados terapéuticos, galénicos para utilizarlos como medicamentos para curar la cabeza y los sentidos, ya que todos los sentidos están en nuestra cabeza, ¿no? Tauro, pues tiene que ver con el cuello, con la nuca, la laringe y tiene que ver sobre todo también con la tiroides y la paratiroides, que como vemos tiene un papel muy importante en el sistema inmunológico, pero también en la actividad del organismo para que nos mantengamos ágiles, activos, pero en exceso pues trae
lo que se conoce como hiperactividad, y eso altera también el metabolismo, acelera la oxidación, el envejecimiento, etc. En Géminis tenemos brazos, manos y hombros, en Cáncer el estómago, los senos, en Leo tórax, corazón, en Virgo vientre, e intestino, Libra cadera y pelvis, Escorpio nalgas, entrepierna, ano y genitales, Sagitario muslos e ingles, y también en Capricornio las rodillas, Acuario las piernas, o sea, las pantorrillas y las piernas en general, la parte inferior, y Piscis los pies y ligamentos. Vemos también que asociado a lo que comemos está lo que respiramos y lo que pensamos, y de estos tres principios unidos a las impresiones dependen de la calidad de energía que tengamos nosotros y de la semilla que estamos produciendo nosotros. La semilla es muy importante. Nosotros hemos abandonado el principio de las semillas cuando nos alimentamos básicamente de semillas. Todos los granos y legumbres son semillas. Y una semilla, definiéndola así en forma ligera, podemos decir que es la máxima acumulación de energía en la proporción más pequeña del organismo que la tiene. Porque en la semilla está la energía para que se desarrolle el árbol completamente, más también la forma en que se va a desarrollar, y cada semilla es única y produce un individuo original. La naturaleza durante 4.200 millones de años es la única fórmula que ha patentado en la realidad. La clonificación, la réplica de especies no hace más que empobrecerla, porque cada individuo, al nacer nuevo, único y original, pues corrige los defectos de su anterior generación y se prepara para el futuro, y de esta manera vamos renovándonos incesantemente. A propósito, en la palabra INRI, que se le asocia a que Jesús, rey de los judíos, para nosotros los gnósticos el INRI significa Ignis Naturam Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Y en esa renovación, en esa novedad, en ese presente, hace que la naturaleza vaya con el tiempo que le toca vivir. Por eso nosotros debemos actuar en la naturaleza y que ella recobre su protagonismo, e ir con más humildad, con más comprensión y más respeto por ella, porque de esa manera nos respetamos nosotros. Lo que pensamos es fundamental. Un pensamiento optimista y positivo es el mejor ingrediente para recuperar la salud y para mantenerla. Tenemos que tener un optimismo, tenemos que ser generosos, tenemos que tener un sentimiento universal del bien común y de la ayuda que podamos darle a los demás en forma desinteresada. Cualquier ayuda que le demos a cualquier persona, a cualquier planta, a cualquier animal, es una ayuda que nos estamos haciendo a nosotros mismos, porque somos un solo organismo. Los individuos no existen en la naturaleza. Por esa razón, pues debemos concientizarnos para que nuestra alimentación sea acorde a estos principios. Otro aspecto que mantiene nuestra salud, que nos testa constantemente, son las impresiones. La mejor prueba de ello es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se pone a prueba de instante en instante y da respuesta a las circunstancias que se le presentan. Estar manipulando el sistema inmunitario, estarlo alterando con cualquier tecnología, pues es muy inferior a la experiencia que la vida tiene en su desarrollo a través de más de 4.200 millones de años. Cuando la farmacéutica y la investigación y la inmunología, pues no tienen nada que ver en esa proporción, y sobre todo el escenario en que la naturaleza ha probado la efectividad del sistema inmunológico es muchísimo superior a la que estamos haciendo nosotros en nuestros laboratorios. Debemos considerar que el ser humano es un equivalente al planeta, y el planeta es un equivalente al sistema solar, y el sistema solar es un equivalente a la galaxia, y la galaxia al universo,
tan así como la relación que existe entre el átomo y la materia. Entonces el ser humano tiene un campo magnético, tiene una vida, tiene un desarrollo, y los polos entre los que se mueve la vida en el ser humano, el polo norte es su cerebro y el polo sur es su corazón, y debe haber una coherencia entre los dos para que la vida se desarrolle y que nos alimentemos tanto físicamente como también por todos los alimentos sutiles que vienen del cosmos y que se generan dentro de nosotros a través de la transformación de la energía. El equilibrio que debe haber entre cerebro y corazón es fundamental. Tiene que haber un equilibrio entre la información que viene del exterior y la información que viene del interior. El cerebro, pues básicamente lo hemos modificado, lo hemos alterado con informaciones externas, tanto por la experiencia que hemos tenido físicamente al venir a la vida, como los aprendizajes que hemos hecho y las competencias que hemos adquirido para movernos. Nosotros hemos hecho del cerebro pues exclusivamente un reflejo del exterior, pero el cerebro no lo hemos orientado hacia el interior, de donde proviene el mayor alimento, porque el alimento no es solamente para mantener una forma física, sino también para mantener una estructura interna, para tener una luz que ilumine esos espacios interiores y que nos llene de energía y de fuerza. No estamos evitando la muerte ni nos vamos a declarar inmortales, pero sí nos estamos preparando para ese momento en que perdamos la vida totalmente, porque cualquier ser humano debe comprender que él durante el desarrollo de su vida ha muerto varias veces, porque la totalidad de las células se cambian aproximadamente en cada 7 años en diferentes momentos, o cada célula, cada órgano renueva su célula en un determinado tiempo. El órgano con mayor rapidez que renueva las células es el corazón. También la piel, son miles de células muertas que cada vez que nos aseamos, pues van dejando espacio a una piel nueva, a un organismo nuevo. Entonces el problema no es morir físicamente, porque morimos varias veces. En el caso mío habré muerto casi 7 veces ya. Entonces, morir no es el problema. Nosotros tenemos que ver qué es el conocimiento objetivo que vamos a tener cuando nuestra conciencia también entre en esa parte del mundo interior, y eso es un alimento. Eso es algo que nos va a dar a nosotros no solo un conocimiento de las cosas, sino que también nos va a fortalecer y nos va a permitir canalizar muchísimas energías a favor de nuestra vida. Entonces, como decíamos, el mundo interior está asociado al corazón y el mundo exterior está asociado al cerebro, pero el cerebro es un instrumento que tiene la persona para estar en el umbral de esos dos mundos y conseguir un equilibrio a través del despertar de la conciencia objetiva que le permite eh, comprensión de lo interno y de lo externo. El cerebro y el estómago tienen algunas similitudes inclusive físicas, porque las circunvoluciones del estómago son muy semejantes a las del cerebro. Pero el cerebro y el cerebro y el estómago y el corazón están unidos por un nervio que se conoce como el nervio vago, en el cual existe un flujo de información. Es así como se ha demostrado que existe más información del estómago al cerebro que del cerebro al estómago. Aquí pues hay un filón para la terapéutica, para ayudar a aquellas personas, por ejemplo, que padecen de autismo, porque al parecer, a veces modificando la microbiota intestinal, la alimentación y utilizando probióticos, pues surge en la persona como una reacción positiva al despertar a la atención y también a mejorar sus aspectos cognitivos, y también le une a la vida, le despierta a la vida. No queremos decir con esto que hemos descubierto, pues, pero sí vemos que hay una vía terapéutica en la alimentación, en el equilibrio microbiótico del cerebro emocional,
para que mande información y despierte el cerebro físico. Todos sabemos que buena parte de la capacidad intelectual que tengamos nosotros, del desarrollo intelectual y cognitivo, depende de la nutrición. Por eso vemos nosotros que tanta desinformación sobre la nutrición, pues están siendo en una forma deliberada en contra del desarrollo de muchas comunidades que las han inducido prácticamente a comer de los supermercados, a comer la comida basura, la comida que no tiene ningún valor, eh, digamos, vital, sino que está constituido por a veces la parte física de los órganos, de los alimentos. Eh, una piña en conserva es solamente celulosa y un jarabe de piña, pero no tiene ni vitamina, no tiene la energía que tiene la piña natural. Vemos también que hay otro alimento que nos ayuda en la vivir al despertar, a nutrirnos y sobre todo a sentirnos cada día mejor, es la meditación interior. Y la meditación interior no es más que saber compensar el mundo exterior con el mundo interior. Que lo que veamos en nuestro mundo interior se refleje en el mundo exterior y que podamos interpretar y leer todas las señales que nos da la vida, que la intuición se convierta en un instrumento fiable y al alcance de cualquier persona para que su vida se desarrolle mejor, para que su salud esté en mejores condiciones. Entonces, vemos que esto ayuda muchísimo y la persona en el proceso de meditación pues tiene una oxigenación de su cerebro, de su organismo a través de la respiración, una relajación y también busca que se detenga la corriente del pensamiento para que fluya desde el interior algo que conecte con nuestro cerebro, con nuestro corazón y venga lo que se conoce como la iluminación y que vengan esos estados extraordinarios de felicidad que conocemos como el éxtasis, el samadhi, el satori, como fuerza que nos lleva hacia el cambio tanto de apreciación interior como exterior y también afecta nuestra alimentación, nuestra nutrición, la cual si se acompaña con estos aspectos que hemos visto sutiles, pues viene muy bien. Entonces hay muchísimas prácticas que se realizan, rituales y aspectos que tienen que ver con la integración con la naturaleza. Por eso antiguamente las culturas precolombinas o del antiguo Egipto o de los Vedas o incluso de la antigua China siempre ha existido una especie de mística tanto en la recogida, en la siembra y en la atención que hacemos de los diferentes cultivos que van a servir para nuestra alimentación. De todos nosotros es conocida la relación magistral que había entre los nativoamericanos del norte con el búfalo y que el hombre blanco en su saña, en propósito de exterminio, pues comprendió que si eliminaba el búfalo también eliminaba pues a las etnias, a los habitantes primitivos del Norteamérica. Por eso debemos nosotros que esas alianzas se deben recuperar. No quiere decir que no nos alimentemos de la naturaleza, porque a la postre todos son seres vivos, tanto las plantas, los animales, los insectos, las aves, pero uno tiene que tener un verdadero amor y aprecio por la naturaleza, ya que es una fuente de vida y si un animal se sacrifica, se tiene que hacer en condiciones extraordinarias del mínimo sufrimiento y sobre todo que no sufra ningún tipo de estrés para que ese alimento también no esté cargado negativamente del sufrimiento. Las macrogranjas en general, todo la crianza en cautiverio no es más que unos campos de concentración y estamos sacrificando animales que su vida es un sufrimiento, que no tienen un desarrollo, una comprensión, una experiencia de la vida. La vida se encarna en esos animalitos, pero no se desarrolla. ¿Por qué?
porque nosotros no lo permitimos, porque a veces estamos sacrificando animales a los pocos meses de haber nacido o días quizás. Bien, existe la alimentación que es la que vamos a ver. Nosotros recomendamos como alimentación la disociada. ¿Eso qué quiere decir? Que las proteínas y los carbohidratos deben estar acompañados, deben consumirse independientemente y acompañados de vegetales, de verduras y todo tipo de vegetales. Hay muchísimas plantas que se pueden comer que nosotros no comemos por escrúpulos y sobre todo por una cultura falsa que nos han enseñado de que la ensalada solamente la constituyen las hortalizas. No, hay muchísimas cosas en la naturaleza e incluso cualquier curso de supervivencia pues nos hace pensar que es que nos podemos alimentar de muchísimas maneras. La alimentación simbiótica es aquella en que el alimento y la persona que lo recibe están integrados, unidos, con la misma unión que existe, por ejemplo, entre los microorganismos de la tierra y las plantas. Las plantas les proveen a los microorganismos glucosa, alimento, energía, y ellos les proveen a las plantas en un consorcio maravilloso pues de alimento. Lo mismo sucede en nuestro estómago. Nosotros somos proporcionalmente un 10% células, un 90% microorganismos. Y también se dice, y ya quizás hay una diapositiva un poquito más adelante, en la cual vamos a ver que los genes que hacen al ser humano son unos 20.000, 22.600 y poco, puedo decir, no, la cifra no la conozco con exactitud, pero los genes que tienen todos los microorganismos que nos acompañan, sus familias, sus colonias, etcétera, pueden ir a llegar a los 4 millones. En un milímetro de agua, un milímetro cúbico de agua de mar, viven unos cuantos de miles de protistos, millones de bacterias, decenas de millones de virus, que aproximadamente son 450 millones de microorganismos. O sea que en medio litro de agua, o mejor dicho, en un centímetro cúbico de agua, hay más individuos que en todo el planeta Tierra. Por eso cuando nos dicen a nosotros que al llegar a 8.000, a 10.000 millones de habitantes, el planeta va a colapsar. Si existe la alimentación suficiente, si vemos todas las fuentes de incluso las fuentes alimenticias del mar, de la tierra, del aire, y si aprovechamos también toda la energía que podemos nosotros utilizar del sol, del aire, de las mismas mareas, pues vamos a generar tal cantidad de energía y de alimentos que no va a ser problema el que haya tantos seres humanos en el planeta. En la atmósfera también existen millones de microorganismos, de bacterias, de virus. Así como vimos que en un mercado chino se sucedió una contaminación de la atmósfera por un virus y ese se extendió por todo el planeta Tierra, con la circunstancia que era un virus modificado por el hombre, lo cual lo hizo peligroso y patógeno. Casi siempre muchos virus y bacterias son alteradas por los hombres. ¿Y cómo los alteramos? En laboratorio, pero también lo estamos alterando, contaminando sus ecosistemas, contaminando las aguas, contaminando el aire, contaminando la tierra, pues vamos a hacer que ellos hagan mutaciones y transformaciones que se adaptan a la nueva situación y ya no son nuestros compañeros de viaje, son seres que han surgido pues como un Frankenstein de todos los daños que le hemos hecho a la naturaleza. Y entonces vemos que el aire también nos nutre y es así que cuando nosotros nacemos estériles y luego se coloniza todo el sistema digestivo, la piel, los ojos, todo se colonizan por miles de millones de microorganismos, los cuales le van a dar la funcionalidad y sobre todo la nutrición. Si nosotros iniciamos nuestro proceso digestivo con microorganismos, pues la alimentación tiene que estar rica en microorganismos, no tiene que ser una
una alimentación pasteurizada, en el cual se ha mandado todo lo que tenga el mínimo sentido de la vida. Entonces necesitamos alimentos ricos en microorganismos. Y eso se consigue pues sin utilizar ningún tipo de lejías, ni antibióticos, ni sustancias que alteren. Porque cuando a un pollo que se le hacina varias aves por metro cuadrado, pues es tal el agobio entre ellos que se enferman fácilmente y la única manera es alterarle su sistema inmunológico a través de los antibióticos, los cuales saturan su carne que nos los comemos nosotros, que a su vez altera nuestro sistema inmunológico y hormonal. Porque muchas de las sustancias que se utilizan para la crianza de animales son sintéticas, son disruptores hormonales que engañan esos organismos y nos engañan en nuestro organismo y nos llevarán a situaciones verdaderamente terribles. Entonces vemos que en el aire también existen muchísimas bacterias que asumimos y que con las cuales nos transforman y nos ayudan. En el suelo, pues existen los macroorganismos y los microorganismos. En un centímetro cúbico de suelo, perdón, en un gramo de suelo pueden existir 1.000 millones de microorganismos. O sea que en una porción pequeña del suelo existen más individuos que en todo el planeta Tierra. Todos estos seres, algunos, por ejemplo, hay algunos clarividentes, personas sabios que nos dicen que incluso hay muchos insectos y macroorganismos que provienen también del exterior, han venido contenidos en los meteoritos, en los cometas, etcétera, y que se han desarrollado en la Tierra. A ellos algunos hacen referencia a la lombriz. Incluso hay animales que resisten la radiación atómica. Entonces son organismos con otras características y condiciones. Entonces, el suelo está compuesto de algas, de hongos, de bacterias y eso es importante porque así es como la materia orgánica se hace soluble, se humifica. Hay una cosa que llamamos nosotros el humus de lombriz. El humo de lombriz no existe porque el humus lo forman los hongos y eso se sucede si se fermenta o se almacena el humus de lombriz, se humifica y desarrolla sus ácidos suficientes para convertirse en el mejor alimento con mayor disponibilidad tanto de microorganismos, de materia orgánica y minerales. Entonces, hablamos de la alimentación del suelo porque es la alimentación nuestro, de la calidad del suelo, es la calidad de los alimentos que cultivamos en él. Y al cultivar los alimentos tenemos que tener una conexión con las plantas. Una planta a la cual se le quiere, se le trate e incluso se le hable, se le mime con mucho cariño. Esa planta desarrolla también en positivo una muy buena energía que nos va a ayudar en nuestra alimentación. Dentro del organismo humano, como decíamos hace un rato, pues serían de 20 a 25 mil genes lo que nos hace humanos, pero toda la microbiota estaría constituida por 100 millones, 100 trillones de células bacterianas y que serían unas 10.000 especies. O sea, el ser humano es algo demasiado complejo. Yo haciendo bromas con esto cuando voy a comer, yo ya no digo voy a comer, sino dice vamos a comer porque hacemos alusión a los miles de millones de microorganismos que están en nosotros, que si los alimentamos correctamente, ellos nos alimentarán a nosotros. Esto es como una cadena vital en el cual el uno depende del otro. Pero el ser humano tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. Tenemos que abandonar los procesados y los productos alimenticios industrializados, productos que hemos prácticamente momificado porque hemos detenido los procesos de la vida. El momento en que un alimento, una planta o un animal se sacrifica o una sustancia, ella se va deteriorando porque va transformándose, porque en un momento actuaron todos los elementos de la vida. En el momento de morir comienza a actuar la descomposición, la entropía. Y eso debemos tenerlo nosotros en cuenta.
Los alimentos deben ser frescos, de proximidad. No se deben utilizar excesivamente la cocción al dente. Algunos consumirlos crudos, desde luego, que estén alimentos sanos, que se utilicen aguas también sanas, que no se utilicen pesticidas, ni se utilicen hormonas, ni de síntesis, ni de ninguna especie, que ojalá haya un control biológico de plagas y que el suelo esté realmente equilibrado en materia orgánica, en minerales y en microorganismos. Pues ese sería lo que nosotros llamaríamos los alimentos sádvicos. Dentro de nuestro estómago existen miles de millones de bacterias, de virus, de hongos, de levaduras, y que se acumulan en gran proporción en la boca y en la salida, que es en el colon, pero también a través de todo el tracto digestivo y en todas las partes, sobre todo en las manos, tenemos levaduras. Por eso todo lo que tocamos con las manos se descompone, y de ahí que se tenga una buena asepsia en la cocina, y sobre todo alimentos que se van a conservar, pues no tocarlos directamente con las manos para no inocularlos de levaduras que le van a descomponer. En la atmósfera también hay muchísimas levaduras que descomponen toda la materia. De ahí que existe la fermentación natural del pan con la masa madre. También existen muchísimos alimentos que vamos a ver también origen de esto, y que mantienen intacto lo que es la microbiología en ellos. Entonces nosotros al nacer, pues tenemos una serie de colonización de microorganismos, y durante el desarrollo también hay algunos que actúan. Esto es una cosa para tomar una idea, ¿no? Si extendiésemos todos nuestros intestinos y estómago y los uniéramos todos, haríamos un tapete equivalente a una cancha de tenis. Unos 200 metros cuadrados serían, y esos 200 metros cuadrados es donde absorbemos la vida nosotros, en donde se mueve el alimento, y tienen muchísimos sensores, pero el fundamento, la cadena trófica, el eslabón trófico entre lo que consumimos y nuestro organismo los microorganismos, son los probióticos, los prebióticos, son toda esta serie de microbios que transforman diferentes, cada uno está especializado en diferentes procesos, y que permiten que la nutrición sea lo más, digamos, lo mejor posible para nosotros. Pero tenemos que tener una buena relación. Los antibióticos, las sustancias agresivas. Yo he escuchado, hay gente que utiliza, por ejemplo, el clorito de sodio en forma irracional. Debe entender que el clorito es una sustancia, por su condición química, abrasiva, que acaba con la vida. Es un bactericida, es un fungicida. Entonces, al introducirlo al cuerpo, elimina lo bueno y lo malo. Entonces, deberíamos nosotros, después tanto de un tratamiento con antibióticos, de salir de una convalecencia, de recuperarnos de una enfermedad, nutrirnos con prebióticos y probióticos de una gran variedad, porque lo importante es la diversidad, aunque insisten con la especialización, pero lo mejor es consumir las cosas de la naturaleza. Las plantas en sus hojas, en su organismo, conservan muchísimos microorganismos, las semillas también, y esos microorganismos que vienen adheridos a las plantas y las semillas nos sirven para la digestión, porque son identificadores que el cuerpo utiliza para su asimilación. Hay una manera de conseguir muchísimos probióticos y prebióticos, es la fermentación de la col o del repollo. La col se corta muy finamente y luego se le extrae el líquido, y se le puede echar un porcentaje de sal que sea a nuestro gusto, y también de acuerdo también a nuestras condiciones, porque el abuso de la sal no solamente altera la tensión, sino que también pues le da un trabajo
adicional a los riñones y en el caso de un riñón enfermo, pues lo pone en unas condiciones de riesgo. El chucrú es muy rico en probióticos, en lactobacillus, ayuda a la digestión y a la sanidad del cuerpo, a combatir enfermedades, a combatir y a fortalecer el sistema inmunológico. También hay, me dicen que en Polonia, ¿no? Algo que llaman kavax, que es una bebida que se hace fermentando la remolacha, la beterrada, y que trae muchísimos beneficios, incrementa el hierro, la salud, mejora muchísimo, pues, lo que es el sistema inmunológico y también ayuda a que las condiciones de nuestra sangre, pH, y también aporta muchos minerales a nuestro organismo. El kimchi, también es otra forma de fermentar ya diversas vegetales con salsa, en fin, con varios aderezos para producir la fermentación, la cual desarrolla, multiplica por millones la carga microbiana, pero también transforma a su vez, porque ellos en su desarrollo físico, en su vida, transforman las sustancias y las quelatizan, o sea, los minerales, todo, van dentro del organismo y son prácticamente sustancias orgánicas que son muy asimilables por nuestro organismo. Todos los encurtidos también tienen un proceso de fermentación alcohólica muy beneficiosa para la salud y también tiene algunas sustancias, por ejemplo, que lo conservan, como el ácido acético, el vinagre, etc. Existen muchas bebidas naturales como la cerveza, el vino, el yogur, el queso, que también son fermentados. Si provienen de fuentes orgánicas y que no se les altere su grado de alcohol, etc., pues vienen muy bien. Pero en el caso del alcohol y la cerveza, pues se deben consumir en la mayor forma natural y ojalá que no tengan un exceso de alcohol. Los quesos, pues se les agregan muchos bacilos que les vienen a dar el color, ¿no? Por ejemplo, el penicillium es el que le da el color azulado a algunos quesos y hay otros que recubren su exterior, lo protegen, pero transforman eso que a su vez enriquece nuestro sistema digestivo. Los fermentos como el kéfir de agua, etcétera, también ayudan y el kéfir de leche, por supuesto que sí, también. Entonces, esto debemos nosotros incrementarlo, ya que en nuestra vida, pues, consumimos mucho legumbre, mucha ensalada que viene de los lugares donde nos abastecemos de alimentos, pero estos son algo que podemos introducir como novedad. El tepache es una bebida que se hace con la piña en su totalidad, pero también se hace con la corteza y es una especie de fermento, de bebida fermentada que tiene un buen sabor parecido al kombucha y que ayuda mucho. El kombucha, por ejemplo, es la unión de una bacteria con una levadura y ha creado una colonia y específicamente transforma los azúcares y también el té para producir una bebida muy rica en probióticos y muy saludable. La chicha de piña con arroz o solamente el arroz, que le llaman en Venezuela masato, también es una fermentación muy agradable, muy rica, pero también esto se fermenta por pocos días, en los cuales pues no desarrolla un grado alcohólico como un vino de crianza, etcétera, pero trae muchísimo, un componente muy grande de microorganismos. También se fermenta básicamente el arroz, el maíz y se le aporta canela, todo para saborizarlo y eso nos ayuda mucho. También esto se hace con trigo, que traigo esto porque en Colombia se toma eso y es una especie de bebida, perdón, algo así entre gaseoso como un mousse que se bebe con muy buen sabor, pero muy rico en microorganismos. Los picles de Argentina. Allí también todo es susceptible de conservar mediante la fermentación. Entonces, queremos con esto, ojalá haber ilustrado un poco lo que es la alimentación. Nos alimentamos por muchísimas fuentes, la mayoría no cuestan dinero, como lo es la respiración, el ejercicio, la actitud mental, los hábitos saludables, la higiene, la relación directa
digamos, una forma de alimentarnos, de protegernos, es bañarnos en el mar, porque con su carga bacteriana nos va a ayudar a mejorar la piel, a desinfectar con el boro, porque el mar tiene prácticamente lo que es la tabla periódica de todos los elementos, porque todos los minerales fluyen hacia allí en todo tipo de mezclas y órdenes. Las algas son otra fuente importantísima para nuestra alimentación. Bien, en todo caso agradecemos mucho la atención hasta aquí y esperamos pues haber ilustrado un poco este tema de la alimentación y bueno, agradecemos en otra oportunidad, ya estaremos entregando otro tema. Estas son algunas videoconferencias previas al curso gnóstico de autoconocimiento. Un saludo a todos y estamos pues a vuestra disposición. Hasta pronto.